Aleluya. Así en pie le invito a amada iglesia que pueda buscar en Primera de Reyes 17, por favor. Primera de Reyes 17 es el texto que estamos compartiendo de esta serie de reflexiones de la vida de Elías. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Palabra del Señor. Sécase la hierba, marchítase la flor. La palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Puedes tomar asiento, amada iglesia. Hace unas semanas compartí los primeros 2 versículos como tema de reflexión en esta serie que hemos iniciado de Elías. Hoy quiero referirme a los versículos 2 al 7 y utilizarlos como marco de referencia para esta mañana tan hermosa. Comienzo diciendo, quizás lo he dicho otras veces, permítame recordárselo, que me encantan las películas de guerra. Me gusta. Sé que es una forma muy bélica de comenzar un sermón, pero me gustan las películas de Lee Marvin, Steve McQueen, John Wayne. Me fui lejos, ¿verdad? Clint Eastwood, Mel Gibson. Me gusta el ejército, me gusta la dinámica de toda esa experiencia que se proyecta. Me gustan los documentales, me gusta leer acerca de esa materia. Una de las cosas interesantes, hay una película que se llama Soldado de Hierro, donde se enfatiza la importancia del entrenamiento que te habilita para la guerra. Y en ese espacio de película, y también usted puede verlo en documentales u otros escenarios, donde se enfatiza la seriedad que debe haber en el entrenamiento para ser un marino del ejército de los Estados Unidos. Sé que otros ejércitos pueden tener igual rigurosidad, pero hablo del marco de referencia que tenemos. Y cómo es intenso ese entrenamiento para poder formar el tipo de soldado, el tipo de persona que ellos quieren en carácter, en lo físico, en lo mental, en lo emocional. Y el entrenamiento, cuando es descrito, cuando usted lee, cuando usted se adentra en esa experiencia, son rigurosos, son intensos. Dice un escritor que esos entrenamientos están hechos para bajarle los humos a los reclutas y colocarlos en el terreno de ser obedientes en el campo de guerra y que los egos no los traicionen. Amado hermano, cuando yo voy a Primera de Reyes 17, se me antoja decir que este es el campamento de reclutas de Dios para Elías. Entienda algo conmigo. Este hombre acaba de dar una palabra de Dios a Acab y le dijo: por mi palabra no va a llover hasta que yo diga. Y sale de esta experiencia con un mensaje contundente, con un mensaje incómodo. El texto bíblico me dice en el versículo número 2, no habrá rocío ni lluvia por años. Usted y yo sabemos que serán 3 años porque Santiago 5:17 nos dice, por 3 años no llovió. Pero cuando Elías le dice a Acab que no va a llover, no le da tiempo, simplemente le dice, no va a llover por años. Amado hermano y hermana, esta debe ser una palabra que sacudió a Acab, que provocó en él alguna reflexión intensa. Déjeme decir que me pregunto por qué Acab no intentó matarlo, porque tenía la autoridad, pero ahí vemos la providencia de Dios guardando a Elías, cuidándolo en el proceso. Este hombre se para y dice, no va a llover hasta que Dios me diga lo contrario. Uno pudiera humanamente pensar que lo estratégico sería que Elías se quede ahí cerca de la corte
y vaya anunciándole a la gente, viene una sequía, viene un momento difícil, viene una temporada de no lluvia ni de rocío. Pero el texto bíblico me dice que inmediatamente Elías da esta palabra. Dios toma a Elías y le dice, tengo unas instrucciones para ti. Vete al arroyo de Kerit y escóndete. Justo cuando Elías estaba mandando a imprimir sus tarjetas de profeta y había mandado a abrir la página de Facebook y había hecho un web para que lo catalogaran profeta, justo en el momento en que su ministerio estaba despegando y llamando la atención de los gobernantes, Dios le dice a Elías, vete y apártate y escóndete. Aléjate de la muchedumbre y vete al arroyo de Kerit. Uno puede decir, no entiendo, es un plan que no comprendo. Sería menester que él estuviese ahí para advertir a la gente, pero Dios tenía intenciones de trabajar en el corazón de Elías. O en el lenguaje de algunos escritores, Dios tenía la intención de bajarle los humos a Elías. De alguna forma Dios lo está reclutando al campamento de entrenamiento y lo saca de la corte y de la imagen pública y lo manda al aislamiento y a la soledad de un arroyo. Amada iglesia, yo he aprendido en el proceso que los planes de Dios están llenos de sorpresa y misterio. Mientras que nosotros habríamos dejado a Elías allí confrontando al impérito Acab, ese no era el plan de Dios. Él tenía otras cosas que le quería lograr en lo profundo y en el interior de su siervo. Dios quería tratar en el interior de Elías. Por tanto, lo envió de inmediato a un lugar escondido de todo el mundo, donde no solo estaría protegido del daño físico, sino además donde sería preparado para una gran misión. Me gusta como lo dice A.W. Tozer, el escritor. Él dice, es dudoso que Dios pueda bendecir grandemente a un hombre si antes no lo ha herido profundamente. Déjame repetirlo. Es dudoso que Dios pueda bendecir grandemente a un hombre si antes no lo ha herido profundamente. Dios saca a este hombre de la imagen pública, lo adentra en el desierto porque tiene intenciones de bregar con su corazón, porque tiene intenciones de prepararlo. Dios sabe que en el camino de Elías vendrá el monte Carmelo, una experiencia cumbre, gloriosa. Pero antes de que Elías llegue a ese punto cumbre en su ministerio, le era necesario atravesar Kerit. No siempre en el texto bíblico usted puede estar buscando definiciones de las palabras, pero en este texto sí es aplicable. Kerit significa cortar, tronchar. De alguna manera Dios lo está enviando a un lugar donde tiene que cortar algo de la vida de Elías. Amado hermano, he aprendido con los años que cuanto más profunda sea la herida, mayor será la utilidad. Cuanto más profunda sea la herida, mayor será la utilidad. A ojo humano tú y yo no podemos entenderlo, pero Dios está bregando con el corazón de Elías y lo está llevando a una prolongada sequía en Kerit. Lo que sucedió en Kerit, en la vida de este hombre, fue tan significativo que en el versículo número 1 comienza diciendo Elías el vocero de Dios. Pero en el versículo 24 de este mismo capítulo termina diciendo Elías el hombre de Dios. De vocero, de portavoz a hombre de Dios. Lo que ocurrió en Kerit lo marcó de tal manera que el relato termina diciendo él salió distinto por la experiencia vivida. Hermano y hermana, Dios tiene sus lugares de aislamiento y soledad para trabajar con nosotros. Dios tiene sus lugares donde nos invita a escondernos porque anhela una comunión más profunda con nosotros. Hay instancias donde Dios nos dice, aléjate de la muchedumbre porque quiero hablar a tu corazón. Son esas palabras de escóndete, entrar en el secreto de Dios,
apartarse de las cosas que puedan satisfacer nuestro ego, nuestro orgullo. Dios nos invita a un querid. No podemos negarlo, no podemos rechazarlo, tenemos que atravesarlo. Puede ser difícil, puede verse antipático, pero en Querit, el lugar donde Dios está cortando a Elías, también es un lugar donde Dios está protegiendo a Elías. Gracias por tu entusiasmo. Pero Primera de Reyes 18 me dice que el rey Acab, con todo un séquito, salió a buscar al hombre que perturbaba a Israel y no lo encontró. No lo encontró porque Dios lo tenía escondido en Querit. Amado hermano, hay cosas de las que Dios te guarda que tú ni te imaginas. Hay experiencias de las que Dios te libra que tú ni te imaginas. Tú estás en un lugar diciendo, me siento que me están cortando, me siento que me está doliendo el proceso, me está incomodando. Y Dios dice, no solamente te incomoda, también te preserva. Porque hay enemigos que no tienes la capacidad de enfrentar hasta que hayas atravesado, querido. Hay situaciones que no podrás lidiar ni superar hasta que no hayas vivido el espacio de cortar. Así que Dios manda a Elías a Querit, no solamente para preparar su corazón, sino para preservarlo también, cuidarlo. Es fascinante el texto bíblico. El texto bíblico me dice que Dios le dice a dónde debe ir. Como buen recluta le da instrucciones, como un campo de entrenamiento. Vete a Querit y escóndete. Y luego le dice, y beberás del arroyo. Beberás del arroyo. Amado hermano, Dios no lo manda al río Jordán, lo manda a un arroyo. Es más, y le dice específicamente, el arroyo estará frente al Jordán. Tú no vas para el Jordán, tú vas para el arroyo. Ahora, esa palabra arroyo, en el contexto hebreo es como decir wadi, que es un hilo que se seca, un hilo de agua que se seca fácilmente. Si usted lee la vida de Elías, se dará cuenta que él conocía la topografía del lugar. Por tal razón, es sorprendente que él obedezca tan fácilmente cuando sabe que lo están enviando a un arroyo que se seca con facilidad. Porque no es un río, es una corriente que depende exclusivamente de que caiga agua para que pueda subsistir lo que está alrededor. Me fascina que Elías, cuando Dios lo manda allí, no se queja, no resiste, no pelea, simplemente obedece, aún sabiendo que a donde lo envían no es cómodo. Alabado el nombre del Señor. Y este arroyo, mi querido hermano, se secó, dice la palabra. Pero antes de caer ahí, quiero que sepan que en esa experiencia, Dios le dice a Elías, ese arroyo, ese hilo de agua, es el que te va a sostener el tiempo que estés en Querit. Beberás del arroyo. Iglesia amada, a donde Dios dirige, Dios provee. Y aunque usted pueda estar en un momento de apretura familiar, de apretura personal, si Dios te mete en ese escenario y ha permitido que tú vivas ese escenario, créeme que mientras Él lo diga, ese hilo de agua va a dar el agua que tú necesitas. Y beberás del arroyo, porque a donde Dios dirige, Dios provee. Y Él es la fuente de vitalidad. Si algo estaba quedando grabado en el corazón de Elías, es que la fuente de su sustento únicamente iba a ser Dios. Y luego Dios le dice, beberás del arroyo. Y lo segundo que te voy a decir es que la comida que vas a comer, unos cuervos te la van a dar. Mire, hermano, yo sé que usted es un estudioso de la palabra, pero esto debe haberle cruzado los cables a Elías, porque los cuervos son animales inmundos. Es más, si Elías hace un poquito de recuento, va a decir, oye, pero lo que le dijiste a Moisés en Levítico era que los animales que tienen garras son inmundos. Y en este pasaje Dios está utilizando un animal inmundo para alimentar al profeta. Y le está diciendo, y van a venir por la mañana y por la tarde y te van a dar de comer. Al margen de la exégesis, déjeme decirle esto. Cuando Dios quiere sostener tu vida, utilizará los vasos más inesperados. Bueno, en palabras de Abner Meléndez, cuando Dios te quiere bendecir, lo va a hacer en el molde que tú no esperas. Y le mandó a los cuervos. Mire, hay algunas tradiciones que dicen que era
unas aves que venían. Otras tradiciones plantean que eran unos hombres que transportaban alimento en el desierto y llevaban en las caravanas comida para la gente. Y le decían los cuervos. Y que estas personas, de alguna manera, algunos escritores plantean, que se sentían motivados, dirigidos por Dios para desviar el camino, ir hasta Kerit, alimentar al profeta y continuar el recorrido. Al fin y al cabo, sean animales o sean personas llamadas cuervos que llevaban alimentos en el desierto, de una forma y otra, cuando Dios te quiere sostener, bendecir, te lo hará en la manera y forma que Él entienda necesaria. Te va a visitar, pero no en el molde que tú esperas. Bendita la gracia de Dios. Y beberás del arroyo y los cuervos te darán de comer. Y la palabra dice que Elías, sabiendo todo esto, fue y habitó en Kerit. Vivió en Kerit. Hermano, una cosa es vivir en una crisis una semana. Otra cosa es vivir un mes. Otra cosa es usted ir a una cita médica y que le digan, estos son los resultados, nos vemos en 6 meses para la continuación del cuidado. Y otra cosa es que te digan, estos son los resultados, vete a hacerte estas otras exámenes y ven aquí dentro de 2 semanas. Una cosa es la crisis que usted vive y se retira de ella o de alguna manera la experimenta en un instante. El texto bíblico me dice que Elías vivió en Kerit. Habitó en el lugar donde lo estaban preparando. Habitó en el lugar donde estaban lidiando con su corazón. Habitó en el lugar donde había sequedad e incomodidad. Usted y yo, el texto bíblico creo que me está invitando a que Kerit no es el espacio para yo renegar mi fe, sino para yo en ocasiones retroceder, reagrupar, repensar y renovar. Déjame repetirlo. Kerit no es el lugar donde Dios tiene intenciones de destruirte. Estás ahí en una experiencia que puede ser prolongada en lo personal y familiar. Aprovecha el momento para retroceder, reagrupar los pensamientos, las ideas, repensar y renovar. Kerit, mis queridos hermanos, en la mano de Dios se convierte en una herramienta hermosa de bendición. El texto bíblico me dice que mientras él estaba allí bebiendo del arroyo, se levantó un día y el arroyo se secó. Y el arroyo se secó. Hay 2 cosas que hay que entender. La primera de ellas es que Elías está en Kerit porque Dios lo mandó. Y lo segundo que hay que entender es que el arroyo se seca porque Él lo profetizó. El arroyo se seca porque la palabra de Él en oración fue, dentro de varios años no va a llover. Así que ahora tienes al profeta buscando agua y el arroyo está seco. Y el arroyo se seca. ¿Qué sucedió? ¿Es que Dios se murió? ¿Es que Dios lo abandonó? Yo he aprendido algo, por favor, y escríbelo al margen de tu Biblia. Dios es soberano. Y el Dios que hace que el arroyo fluya es el Dios que también lo seca. Y lo importante es yo aprender a adorar a Dios. Esté el agua fluyendo o se haya secado el arroyo. Madurez es aprender a vivir la vida cristiana. Te conceda Dios las peticiones del corazón. O aprendas a vivir tu situación con esperanza, fe y certeza de que aunque está seco, como quiera Él está presente. Yo he aprendido que el Dios que hace que el arroyo fluya es el Dios que también lo seca. Y en ocasiones permite que se seque en nuestras vidas áreas. Puede ser un negocio, puede ser el ministerio, puede ser una relación, puede ser las áreas de estudio. Viene sequedad a nuestra vida. No porque Dios tiene la intención mala de hacernos daño, amada iglesia, porque Él está mirando nuestro corazón. Y Él dice, yo quiero sacar lo mejor de ti
para mis propósitos. Me gusta cómo Juan Bunyan en el siglo XVII escribió una obra épica, pero la escribió precisamente en la cárcel porque había sido puesto en prisión por haber señalado la impiedad y la inmoralidad del imperio. Y es en la cárcel donde él escribe El progreso del peregrino. Y allí en la cárcel este hombre tomó lo que parecía ser un arroyo seco, una prisión que lo alejó de todo el mundo y lo convirtió en una obra maestra de la literatura cristiana. ¿Qué tú vas a hacer con tu querida? ¿Vas a maldecir o vas a ver y decir, Dios, dentro de esta experiencia, aunque el arroyo se haya secado, yo sigo adorando tu nombre, con la convicción de que, Señor eterno, me tienes esculpido, como dijo Isaías, en la palma de tu mano? Ese texto de Isaías es fascinante porque esa palabra esculpida, la Biblia ampliada, versión ampliada, amplificada, dice, y me tienes tatuado en la palma de tu mano. ¿Te puedes mirar la mano un momento? Mírate tu mano un momento. Y piensa que así está tu nombre escrito en esa palma. Es la imagen que Dios está diciendo. Tú estás tatuado, tú estás grabado en mi mano. Y en que el arroyo se haya secado, no creas que te he desamparado. No te dejaré ni te desampararé. ¿Habrá alguien que adore a Dios conmigo? ¿Habrá alguien que adore a Dios conmigo? Elías está allí porque oró, porque él mismo lo profetizó. Amado hermano, no hagas oraciones para las cuales no estás preparado en la respuesta. Señor, hazme tu instrumento porque no me duela. Úsame, pero no me quite. Guíame, pero permíteme mantener las manos en el volante. Si le vamos a orar a Dios con sinceridad, dile, úsame y tú estableces el precio. Guíame y tú estableces el destino. Bendíceme y tú estableces el costo y la forma y manera. No tratemos de orar diciendo a Dios, haz esto porque el arroyo no se seque. No, Él va a permitir esa experiencia en nuestras vidas para que haya crecimiento en nosotros, para que haya entendimiento de nuestra fe en nuestras vidas, para que haya profundidad de carácter en nuestras vidas. ¿Qué yo puedo aprender de Elías? Creo que Dios está tratando con este hombre de manera muy personal, muy íntima. Quizás está tratando, dicen algunos escritores, con su resentimiento, quizás con su orgullo. Definitivamente que le está bajando los humos. Y lo tiene allí en el lugar anónimo, de aislamiento, incómodo, tratando con este hombre. ¿Qué aprendo de Elías? La primera lección que aprendo es el valor de una vida escondida. El valor del aislamiento. El valor de escuchar a Dios en el silencio. En ocasiones hay mucho ruido a nuestro alrededor. Y Dios nos invita a alejarnos del bullicio para que prestemos oído solo a su voz. ¿Qué aprendo de Elías? Aprendo, mi querido hermano, que a donde Dios dirige, Dios provee. Y Él tiene sus formas y maneras de sorprendernos con su provisión. Estaba leyendo, amado hermano, de unos granjeros que sembraron algodón. Y luego de haber sembrado algodón, vino el gorgojo, este tipo de insecto, y les comió todo lo que ellos habían sembrado. Así que ellos se reunieron y decidieron sembrar maní. Y el maní les dio el resultado esperado, con la ampliación económica que tenían, y ampliaron sus graneros y multiplicaron sus bienes. Así que al ver el resultado tan maravilloso de todo esto, crearon un monumento frente a la granja al gorgojo. Y decían, gracias a Dios por el gorgojo, sembramos maní y nos fue bien. Y el predicador Hafner decía, lo mejor que en ocasiones nos ocurre a los cristianos es que Dios envíe un poco de gorgojo a nuestras cosechas, para que aprendamos, mis queridos hermanos, que Él tiene formas y maneras de utilizar lo que aparenta estar en el ocaso y convertirlo en una experiencia gloriosa de reivindicación, de renovación
y de esperanza. Si no te acuerdas de más nada del sermón, acuérdate del gorgojo. El valor de una vida escondida. Segundo, donde Dios dirige, Dios provee. Y tercero, aprende a confiar en Dios un día a la vez. Elías tuvo que aprender a confiar en Dios un día a la vez. Por la mañana y por la tarde vendrá el alimento. ¿Sabe por qué nos ponemos ansiosos? Porque queremos vivir en 3 tiempos. Queremos vivir en el pasado, el cual no podemos resolver porque ya pasó. Queremos vivir en el futuro, el cual no controlamos porque es impredecible. ¿Qué tal, iglesia, si aprendemos a vivir el hoy? Y aprender a confiar en Dios hoy. Y poder decir, Señor, hoy me has sostenido como lo hiciste ayer. Así que tengo la certeza de que tú has de guiar mi vida. Y mañana cuando te levantes decir, hoy también confío en que vas a cuidar. Tú no puedes cambiar el pasado. Tú no puedes predecir el futuro. Es necesario aprender a confiar en Dios hoy. Aprende a confiar en Dios hoy. ¿Qué va a pasar con el COVID? Yo no sé. Aprende a confiar en Dios hoy. ¿Qué va a pasar con la economía? Hay tantas noticias y tantas voces. Aprende a confiar en Dios hoy. Lo cuarto y último que aprendo de Elías es que el querit es propósito divino, no juicio. Dame repetirlo. El querit es propósito, no juicio. Mire, querit es lo que dice una escritora, un punto medio. Elías había salido de Galaad, pero no había llegado al monte Carmelo, estaba en Querit. Galaad, como te prediqué, es el lugar donde Dios lo saca, lo forma allí, lo tienen en una experiencia de crecimiento pastoril, un ambiente rústico, y lo tiene en Galaad el tiempo necesario hasta que lo saca a la luz pública. Pero antes de llegar al pináculo de su ministerio en el Carmelo, hace una parada en Querit. En el lenguaje de nuestros jóvenes, Querit no se puede bypassear. Lo tienes que atravesar. Lo tenemos que vivir. No, tú puedes hacer 2 cosas en Querit. O querer retroceder a Galaad, porque allí estabas tranquilo, cómodo y sin mucho agite. O quieres empujar puertas para llegar rápido al Carmelo y que allá se manifieste algo de Dios que tú esperas. Y el texto bíblico me está diciendo, ni retroceda ni empuje, Querit. Ni vayas para atrás, ni trates de acelerar, Querit. Vive el lugar donde estás, con la certeza de que Dios ha cuidado de ti y lo hará mañana también. Pero no quieras bypassearlo, tienes que vivirlo. Ahora entiende algo bien. Ese lugar donde estás, que te duele, que te afecta, que no entiendes, que te ha marcado, ese lugar donde estás, no es juicio divino, es propósito. Hay gente que ve, mis queridos hermanos, juicio en los querit de otros. Y van desde cosas sencillas, ¿verdad? Se te vació una goma del carro y tú se lo testificas y dicen, sabrá Dios por qué se vació esa goma. Mira, hermano, en Puerto Rico es un milagro que no se te vacíe una goma camino al trabajo. El milagro es que tú llegues con el aro derecho. Y la goma intacta. Eso es un milagro en este país hoy en día. Algunos se van más hardcore. Se van más hardcore y empiezan a decir, no, si alguna enfermedad llegó, si un hijo que no se ha convertido, si se rompió la relación, si empiezan a decir, sabrá Dios que hay una maldición por ahí. Y sacan todo un mensaje extraño. ¿Cómo lo digo elegante? Tonterías evangélicas. Para de alguna manera explicar, o con una mentalidad judía,
El que haga estas cosas vivirá por ellas. Y le metemos eso a la gente y comenzamos a decirle, si estás pasando eso, es porque tienes que buscar tus ancestros y tienes que ver qué pasó, que te viene contaminando. Mire, si usted está en Cristo, si tu familia está en Cristo y tu casa está en la roca, tu querit no es maldición generacional ni bobería de esa. Tú estás cimentado en el Señor, estás en un proceso, estás creciendo, estás madurando, sí estás en Cristo. Si no estás en Cristo, obviamente te va a perseguir el mismo infierno. Le perteneces a Él y vas a vivir en oscuridad. Pero si estás en el Señor, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si estás en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Libérate del pensamiento que hasta tú mismo te lo impones. Y caemos en una especie de espiritismo evangélico. ¿Será que tengo mala vibra? ¿Será que hay una nube negra en casa? ¿Será que hay de alguna manera, Dios mío, toca madera, qué pasa aquí? Ni toques madera, ni la nube negra, ni la vibra negativa. Si tú estás en Cristo, tú vas a ser más que vencedor. Tu familia en el 2022 se va a levantar. Saca de tu lenguaje y de tu mente una teología que a ti mismo te condena. Y tú mismo te la infliges. Y tú mismo no vives en libertad, porque siempre estás buscando al abuelito que hizo yo no sé qué. Mi abuelo que responda por lo que hizo. Yo respondo por lo que hago yo. Aprenda a vivir. ¿Cuántos están disfrutando esta mañana, hermano? Viva consciente de que tu querer es propósito, no juicio. Dios no está enojado contigo porque estás en querer. Dios no te está maldiciendo porque estás en querer. Si estás en Cristo, ese proceso se convierte en uno para crecimiento, para aprendizaje. No intentes volver a Galaad, ni intentes apresurar el Carmelo. Vive el querer. Y descansa en la fidelidad de Dios. Como dijo este escritor, Dios habla en el silencio. Él dice, habla Señor en el silencio, mientras espero en ti. Pon corazón callado y expectante para oír tu voz. Habla Señor en el silencio. Te invito a estar en pie. Señor, digno es tu nombre. Aleluya. 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 En Galaad, Señor, nos enseñas que hay bálsamo y que tú llamas, Señor, a la gente que quizás otros rechazan. En querer nos enseñas, Señor, tú estás al tanto de donde están nuestras familias y están nuestras vidas. Tú no te levantas por la mañana, Señor, preguntando ¿dónde está la familia Meléndez? Tú no te levantas por la mañana pensando ¿dónde está la familia Rivera? Tú sabes dónde estamos. Porque estamos donde tú nos enviaste. Abba. Tú no frunces el ceño preguntándote ¿y qué hago ahora con la familia Ortiz? ¿O qué hago ahora con la familia Pérez? Tú no estás en el cielo improvisando con nuestras familias. Tú sabes, Señor, que hay muchos hogares en Querit. Y tú lo que aspiras, Dios eterno, es que te conozcamos en esa experiencia. Y podamos decirte, Señor amado, como Jesús dijo en su Getsemaní, hágase tu voluntad y no la nuestra.
y que nuestras familias puedan encontrar en ti bonanza y paz y tranquilidad, y que nuestras familias en ti puedan ser renovadas e inspiradas por tu verdad. En unos instantes, Señor, estaremos orando por las familias en particular, pero queremos, a modo de cerrar esta experiencia de reflexión en tu palabra, siento tu presencia, Señor. Creo que alguien esta mañana aquí está siendo liberado de esa carga de culpa y de vergüenza, porque pensaba que lo que le ha vivido una detrás de otra es sinónimo de abandono divino. Y qué linda es tu palabra que nos recuerda que tú sabes dónde estamos y estás presente con nosotros. Como estuviste con Elías en ese campo de entrenamiento, preparándonos para tus propósitos. Sea tu nombre bendito. No vamos a maldecir, querido. Vamos a aprender a decir, hágase tu voluntad y no la tuya, y no la mía, Señor. Sea tu nombre exaltado.